Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy jueves. Hay una noticia que ahora vamos a comentar porque es esa presunta, en este caso, denuncia que ha presentado la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias sobre amenaza que ha recibido por precisamente aprobar esa famosa ley de la vivienda vacacional. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. También está Valentín Ollané. Buenas tardes, Valentín. Buenas tardes, Jorge. Bastante frío, don Pedro, hoy, ¿no? Por la mañana sí. Ahora nada más que falta, tienes que salir un momento a la calle para ver que ya se ha calentado bastante el ambiente. Bueno, pues entonces lo que está frío es este estudio porque estoy yo aquí congelado, debe ser del aire. Ha bajado bastante del la aire temperatura. acondicionado. pero Y ahora cuando se agradece el sol de invierno. Ahora hace calor fuera. Bueno, por cierto, que hablando de este tema, Pedro, no sé si has podido leer la noticia que salía ayer, en torno que realmente la denuncia lo hacía el vicepresidente del Gobierno de Canarias, el señor Domínguez. Decía que efectivamente, que en este caso la consejera de Turismo, pues estaba recibiendo amenazas y cuando se estaba elaborando, eso fue sobre todo en verano, cuando ya se sabía que iba a salir la ley. Para, yo creo que de alguna manera amedrentar e intentar que no saliera y se aprobara ese documento que ya se cree que en esta semana, si no la próxima, se haga público. Ya será aprobado definitivamente en el BOC. La ley, ¿no? Pues, ¿qué quieres que te diga? Evidentemente es algo a repudiar, cualquier tipo de actitud, y más cuando se está ejerciendo legítimamente la responsabilidad de legislar para sacar adelante, para ordenar un sector como es el del, tiene otro nombrete, pero es el de la vivienda vacacional en Canarias. Evidentemente no queda otra cosa que denunciar, solidarizarse con la afectada, denunciarlo y alzar la voz, y sobre todo pedir que no se permitan actitudes de este tipo. Yo espero por lo menos que se identifique a las personas que están detrás de este tipo de intento de agresión, o agresión incluso, que creo que alguna incluso pedrada dice que recibió al coche, en su coche, o a la fachada, etcétera, de su casa en Fuerteventura. Y que se identifique y que se depuren responsabilidades. Te voy a dejar ahora, Valentín, que opines, pero vamos a oír precisamente a Jessica un poco diciendo, porque ella no quiso denunciarlo, me refiero públicamente. No hacerlo público, denunciar creo que sí lo hizo. No, ha denunciado en la policía. Dos denuncias ha presentado. Pero no, en este caso, no quiso hacer público esas denuncias. Fue el vicepresidente quien las hizo y a partir de ahí no le quedó más remedio que hablar. Bueno, yo nunca he querido victimizarme con esto. Es verdad que he hecho hasta 2 denuncias por amenazas veladas. He sufrido ataques en mi domicilio particular, pero sí que es verdad que nunca he querido decir nada absolutamente. Es verdad que ha sido duro, pero no quiero darle mayor importancia porque creo que no representan al conjunto de la ciudadanía, y prefiero confiar en que el debate se pueda seguir sucediendo de forma serena, aunque no estemos de acuerdo. Bueno, Valentín, pues efectivamente todo el mundo evidentemente lo rechaza, incluso ASCAF, que es la asociación que defiende la vivienda vacacional y que ha tenido una confrontación muy dura con la Consejería de Turismo, precisamente porque estaba en contra de esa ley, al menos en contra de cómo estaba redactada. Pues también se ha hecho un comunicado solidarizándose con Jessica. Sí, y además yo creo que es muy importante que lo haya hecho la patronal turística del alquiler vacacional, ASCAP, lamentar y criticar, digamos, estas agresiones, ¿no?, que puede haber sufrido, porque evidentemente es un hecho aislado, supongo, y al margen del debate que tiene la ASCAP con la aprobación de esta ley, que lo ha hecho público y considera que va a ser un perjuicio muy grande para los pequeños propietarios de viviendas de alquiler vacacional, aún así era conveniente y adecuado, pues de alguna forma condenar públicamente estas agresiones que no son inclasificables, y lo que tiene que hacerse, ya lo ha hecho la propia consejera, que es denunciar ante la Policía Nacional las agresiones que ha sufrido, porque no es solo que en las redes sociales hagan un vídeo de la consejera con un lanzallamas quemando viviendas de alquiler, es que le han tirado piedras al coche y a su casa, y eso es un aparte delito. de una intimidación
inaceptable. Aparte de eso, es un delito, evidentemente. Vamos a oír precisamente a la señora Borrego, que nos contaba precisamente que ella está totalmente en contra de utilizar la violencia para defender, en este caso, los derechos que algunos consideran que tienen con la vivienda vacacional. Comprender e incluso comparte la desazón, la desesperación, la indignación y el miedo que sufren decenas de miles de familias canarias y residentes por la recién aprobada Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda. Pero en ningún caso justifican la violencia y muestra su más absoluta repulsa. Llegado a un punto máximo de diferencias con el gobierno, ASCAF, como única asociación que representa al sector en Canarias, tiende una vez más la mano al máximo exponente del gobierno de Canarias, a don Fernando Clavijo, para que se abra una vía de entendimiento, de mediación, de negociación y consenso para consolidar las viviendas vacacionales de decenas de miles de familias en Canarias, ya que la ley está solo a falta de publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Bueno, ayer Fernando Clavijo, precisamente ya al margen de, en fin, de la denuncia de la señora consejera de Turismo por esas pedradas y amenazas, digo, Valentín y Pedro, que aparte de eso, ayer Fernando Clavijo aquí decía que esa ley se va a cumplir, va a ser, que es necesaria y que hay que regular, y desmintió algunos mitos que se están haciendo sobre esa ley, de que un poco va a defender a los grandes tenedores, y él dijo que era todo lo contrario, que a quien va a defender es a los pequeños tenedores. Otra cosa es que los pequeños tenedores tengan esa licencia, tenga esa vivienda y la pueda regularizar, que eso es otra cuestión. Es decir, que si tú tienes, por mucha ley, que si tú tienes una vivienda social, la tienes en alquiler vacacional, pues eso no se va a poder legalizar nunca. No, y también decía, ese era uno de los ejemplos que ponía, una vivienda de protección oficial que no puede ser de alquiler vacacional, el tema de los edificios enteros de alquiler vacacional, los pseudohoteles, efectivamente, que eso se pueden reconvertir, pero como hoteles, con lo cual tendrán que tributar en función de esa actividad y contratar a gente, tener una recepción, todo tipo de cuestiones. Y después lo otro ya, yo creo que casi todos los pequeños propietarios, y ASCAP yo creo que se lo ha comunicado a los propietarios desde hace bastante tiempo, porque lo que hay que decir es que esta ley lleva 2 años intentando consensuarse o por lo menos darse a conocer. La consejera y el director general de Ordenación Turística, Miguel Ángel Rodríguez, han estado en todas las islas, se han reunido con todos, y una de las cosas que todo el mundo creo que sabía, pero casi nadie tiene, es que tenían que tener la licencia de actividades clasificadas. Y eso va a ser uno de los, digamos, de las cribadas más grandes que se va a hacer con el tema del alquiler vacacional. Otra cosa es que se puedan acogerse y puedan regularizarse. Pero tienen 4 años, es decir, desde que tú muestres el interés en continuar con el alquiler vacacional, decía Fernando Clavijo que tiene 4 años para poder adaptarte a lo que dice la ley, lo cual te está dando un margen más que suficiente para que los ayuntamientos en esos 4 años puedan ir resolviendo los expedientes de actividad clasificada. Otra cosa es que efectivamente las exigencias de la actividad clasificada, Pedro, a veces va a ser muy difícil que pueda ser superada por alguna vivienda. Yo, si me permites, antes de seguir avanzando, a mí no me gustaba nada el comunicado, la forma de empezar el comunicado por parte de Boris Borrego. Sí, no me ha gustado nada, porque evidentemente, aunque se desentiende y rechaza totalmente el ataque o las amenazas o el amedrentamiento de la consejera, justifica un poquito lo mal que lo están pasando el sector, los pequeños propietarios, etcétera, etcétera. Así que a mí así no se empieza un comunicado donde lo que quieres es rechazar este tipo de conducta. Desde mi punto de vista, que también puede ser la precipitación y los... Sí, claro, mi opinión. No, que mucha gente... Hasta bueno sería que no fuera respetable. Que mucha gente va a compartirla, digo. Es que no creo que esté diciendo
nada que no hayamos podido apreciar en el vídeo. Otra cosa es que esté acertado o no, yo con mi opinión. Y después con respecto a la ley, ¿cómo es? Ley de Desarrollo Sostenible de la Vivienda Turística en Canarias, ese nombrete que se le ha dado para el tema de la vivienda vacacional. A ver, yo lo que pediría es un poquito de tranquilidad, ver cómo va desarrollándose esta ley, cómo va, en este caso, adaptándose los ayuntamientos ante tanto volumen de trabajo que van a tener si la mayoría de los, en este caso, emprendedores, de los pequeños tenedores, de los tenedores, o en este caso, de los que tienen licencia de vivienda vacacional, tienen la posibilidad, salvo estas excepciones que decía Valentín, que vio ayer en el que comentaba el presidente del gobierno de Canarias, pero ante ese volumen, tener un poco de paciencia, y yo supongo que con ayuda de la administración y también haciendo una pequeña inversión, yo creo que son problemas subsanables para seguir con este nicho económico que tanto bien ha traído a Canarias. Yo creo que si se hubiera exigido una ley, que ya a partir de hoy, como en principio se entendió, tendría que estar regularizada la vivienda, es decir, que cumpliera con la actividad clasificada, con todos los preceptos de la actividad clasificada, para mí sería imposible. Entonces sí tendría razón ASCAF de que el 80% de las viviendas se quedarían fuera. Pero si te dan 4 años, una vez que tú muestres la intención de continuar con la actividad, que es lo que te exigen, es que ahora, en un periodo corto, que creo que ha habido una enmienda que en lugar de que, porque era hasta que cuando se publicara ya tenías que haber iniciado el expediente. Creo que es un periodo de 8 meses, ¿no? No lo han aclarado exactamente. Yo he hablado con la consejería. Todavía no está aprobando estas cosas porque están con los últimos flecos. Con esos flecos. Y no, porque hay enmiendas que se han aceptado y tienen que ajustarla ahora al texto inicial. Y por eso me dicen que están tardando en que se haga oficial. Pero se calcula que en una semana o 2 ya sea oficial. Y posiblemente, ya casi nos lo dan por seguro, de que se ha admitido una enmienda que te da una prórroga de hasta 2 o 3 meses para que puedas presentar la intención de la comunicación previa. La comunicación previa. Se llama así. Efectivamente. Va a ser la comunicación previa, que es una especie de declaración también responsable, pero de que vas a cumplir. De que vas a cumplir. Y de todas maneras, también tranquilidad, porque el plazo que se le da para regularizar la situación no solo es por los propietarios, porque los ayuntamientos tienen que van a ser los que van a tener que fiscalizar o inspeccionar, digamos, que se cumple con la normativa, y los ayuntamientos ya han dicho, ya han mostrado el temor que tienen ante la falta de personal como para asumir esa competencia. Y de hecho también adelantó aquí Fernando Clavijo ayer, el presidente del gobierno de Canarias, que se va a reunir en los próximos días con la FECAN para aclarar y también recoger esas posibles preocupaciones que pueden tener los ayuntamientos. Y una de las preocupaciones es que no tienen personal suficiente en las oficinas técnicas para poder resolver esa avalancha de comunicaciones previas que le están llegando. Que las oficinas técnicas que ya funcionaban tan bien, algunas que nos podían venir a la cabeza así de sopetón, como para ver ahora cómo sacan adelante si le viene una avalancha de trabajo. Lo que decía Fernando es que se pueden acoger tanto a las oficinas del Cabildo como del propio Gobierno de Canarias que quieran asumir, es decir, le puedes pasar esa competencia al Gobierno de Canarias, y el Gobierno de Canarias a través de Gesplan o de Gestur, creo que dijo, pues podría, Gestur, que es una empresa de gestión turística, precisamente podría a lo mejor facilitar ese trabajo que hoy es imposible que pueda asumir las oficinas técnicas. Bueno, ya veremos, porque en Teguise lo que están haciendo las oficinas técnicas, tengo entendido, que es rechazar todo lo que se le presenta. Es el único ayuntamiento, y eso es un problema que tiene la alcaldesa de Teguise, es el único ayuntamiento que su oficina técnica está prácticamente rechazando todas las actividades clasificadas, al menos todas aquellas que se están solicitando en La Graciosa y en Famara. Eso es lo que me comentan a mí personas relacionadas con el alquiler vacacional, gente que llevan varias viviendas vacacionales, que tú conoces a mucha gente que tienen empresas aquí. Bueno, y esto es verdaderamente una dificultad más. En cambio, el resto de ayuntamientos han sido no más prudentes, pero han tenido otro criterio, y es no contestar, que es una forma mucho, creo yo, que gusta más a la gente. No contesta hasta que se aclare todo y no se sepa. En Teguise, en cambio, creo que están rechazando las oficinas técnicas, todo aquello, sobre todo en Famara y en La Graciosa. Y argumentando el qué.
Si se puede saber. La Hombre, que argumentación están en un plan, están en un parque, el archipiélago Chinijo, en un parque natural, Sí, y se eso supone está que la ley claro, pero- eso te lo prohíbe. Según está el proyecto ahora mismo aprobado, eso lo prohibiría, o sea que no podrías tener alquiler vacacional ni en Famara ni en La Graciosa. Hay un anexo a la ley que precisamente dice que los ayuntamientos pueden adaptar y decir qué número de viviendas, digamos, pueden haber en estos espacios naturales. Pero fíjate una cosa, que Teguisa además tiene el problema de que sus normas subsidiarias, en este caso, su plan general... ¿Tiene plan general? Está el plan general Aprobado. en este caso, sí, pero está ahora mismo está paralizado, porque está en marcha todo lo que tiene que ver con el plan general, con el plan de reordenación de los recursos naturales, que ese ya está aprobado, pero el de uso y gestión del espacio natural. Sí. Entonces, ahí Pero de donde todas maneras, ahí tiene que buscarse una solución. Si se va a bloquear o si se va a rechazar, evidentemente es falsear la realidad. Todos, no uno porque tenga relaciones con uno o con otro, o porque sea de un lado o de otro. Todos conocemos cómo es la idiosincrasia actual de la Caleta, todos conocemos cómo es la idiosincrasia actual de la Graciosa. Su modus vivendi es el turismo. Es más, yo diría que sería falsear la realidad. Es más, yo diría que el alquiler vacacional nació en La Graciosa y en Famara. Pues con mucha probabilidad. probablemente, sí. Bueno, vamos con otro tema que está creando polémica. Hoy el Ayuntamiento de Yaiza está molesto, y no es para menos seguramente, pues después de que lo que dijimos aquí con Yoné Caraballo por el tema del acceso de los dos accesos que se están acometiendo en los laterales del Hotel Papagayo, dos accesos a la playa que precisamente estamos viendo ahí, en la playa de Afre. Yo la he conocido siempre con la playa de las Coloradas, pero bueno, ahora le han puesto ese apellido, que es el de Afre, y que en cualquier caso yo había oído AFE, pero no Afre, pero por lo visto lo correcto es Afre. Bueno, digo que porque el señor Caraballo, parlamentario de Nueva Canaria, un poco ha mezclado cosas y ha dicho como que el Ayuntamiento de Yaiza y el gobierno protege a los hoteles, mientras que a los pobres que construyen una casita y tal, pues oiga, aunque sea en el mismo mar no pasa nada, ¿no? Porque es pobre y claro, si es pobre y es humilde, pues entonces puede construir las casas en la orilla, ¿no? Que no pasa nada. Bien. Pero el Ayuntamiento está molesto ¿con quién? ¿Con Lancelot o con Yoné? No, está molesto con Yoné porque ha tergiversado muchas de las informaciones que realmente se está cometiendo ese paseo, como estamos viendo aquí, pero ese paseo realmente viene del año 2000 y lo que ha hecho el Ayuntamiento con la propiedad es modificar el paseo para efectivamente no afectarle a la casa, porque la casa invade, está en el mismo paseo, entonces en la zona de servidumbre, y entonces lo que ha dicho es que lo que han hecho es precisamente evitar tener que tirar la casa, porque si se hubiera respetado lo que marca el paseo inicialmente diseñado por el plan parcial de las Coloradas, pues sí afectaría de manera directa a gran parte de la construcción que está construida en la misma zona de servidumbre, y que nada tiene ni el Ayuntamiento de Yaiza, ni el hotel, ni nada tienen que ver no tienen ningún interés en tirar la casa. Porque es una concesión de costas. ¿Por la antigüedad? No, la concesión de costa no, lo que tiene, a ver, esa casa tiene una sentencia de demolición, porque obviamente está en servidumbre, pero nadie ha ejecutado esa sentencia y espero que no se ejecute nunca. Yo al menos no tengo nada contra esa casa que lleva ahí toda la vida, pero el problema es que tiene una sentencia, pero el hotel no tiene nada que ver con esa sentencia, eso es una cuestión del propietario. El hotel lo que ha hecho es cambiar lo que es el trazado del paseo para que la casa pueda seguir existiendo, porque si se traza el paseo como estaba o se construye como estaba, hubiera afectado a la casa. Hemos hablado con Daniel Medina y nos ha respondido a varias preguntas. Los dos accesos que se están construyendo por la zona, como bien conocemos como el Hotel Papagayo, son obras que están acorde al planeamiento, aprobados en licencia
tanto por Costa como por la Junta del municipio, del ayuntamiento, y consta de que son 2 ascensos que van a llegar pues a la playa de Afia. Yone Caraballo lo que ha comenzado una guerra faltando a la verdad, porque no tiene nada que ver lo que ha dicho con lo que es la realidad. Allí hay una casa antigua que no se va a tocar. Lo que viene a hacer esa obra que estamos viendo, pues como bien digo, son 2 accesos al mar que se hace en propiedad de lo que conocemos como el mismo hotel, que va a ser pues esos dos pasos, consumiendo su propio terreno del hotel. Lo que vamos a tener son 2 pasos que antes eran parcelas hoteleras, vamos a tener 2 pasos peatonales para el disfrute de la ciudadanía. Es verdad que favorece esta obra, pero lo que es la culminación de ese plan de las Coloradas, situado pues en torno al 2000. Con construir ese acceso no se regulariza ya de por sí el hotel, sino es otra parte más de lo que viene siendo la problemática. Lo que sí manifiesto yo es que la Junta de Gobierno de Yaiza y el Grupo de Gobierno de Yaiza llevamos años dando transparencia a todos los problemas urbanísticos que ha tenido Yaiza, y lo que no podemos es permitir que con mentiras se vuelva a hablar de los hoteles ilegales de Playa Blanca. Claro, y yo entiendo a Daniel Medina, al concejal de turismo, Valentín, porque un poco lo que pretende Yone es como decir que uno defienda a los pobres y otro a los ricos, ¿no? Que Yaiza está defendiendo a los ricos, al hotel y tal, porque está tratando de regularizar el hotel del Papagayo. En cambio, una casita de nada, aunque esté en la misma playa, da lo mismo, pues están contra ella. Y es todo lo contrario. Yaiza y también el propio hotel son los que están tratando de salvar esa casa. Otra cosa es que se pueda o no salvar, porque esto tiene una sentencia, insisto, de hace ya años, del gobierno de Canarias, ¿no? Sí, tiene una similitud con lo que pasó en su momento con Berrugo y con el puerto deportivo y todo este tipo de cuestiones. Y claro, y además en este caso estamos viendo que tanto el hotel como el plan parcial, como todo lo que se va a hacer y el ayuntamiento es con el consenso y con la intención de que la casa se mantenga. Y lo han dicho públicamente, que lo que quieren es que la casa se mantenga, con lo cual intentar manipular efectivamente para volver otra vez con el discurso de que aquí los hoteles pueden encampar a sus anchas, mientras que la gente que tiene una pequeña casita en el mar, a eso sí se la destruyen, pues bueno, eso no es así, ¿no? Como estamos viendo. Evidentemente que no es así, porque la realidad es la que es, y la que es que esa casa, a pesar de que tiene una sentencia de que no podría estar construida allí, y que además no se puede salvar, porque yo creo que se podría salvar esa casa. La única manera que tiene de salvar esa casa es una concesión administrativa. Costa puede dar concesiones, pero en concesiones administrativas. pero no puede darla a no ser... Cuando hay una sentencia a no ser, en este caso es lo que me decía un abogado urbanista, ¿sí?, a mí, no sé si que podría, pero yo le dije, mire, ¿cómo puede salvar este hombre esa casa? La única forma es que el nuevo plan general de Yaiza recoja que lo pueda incluir esa casa en el catálogo de protección arquitectónico de Lanzarote, como una especie de casa, digamos, típica, en fin, una especie de bien de interés cultural, una especie, como ejemplo a la de edificación marítima o pintoresca, creo que se llama. Pintoresca, porque no tiene valor ninguno de construcción, sino... Pero ¿y cómo surge todo esto? Porque todavía yo, sí leí la noticia, pero tampoco lo había cogido muy por donde iba. Por donde iba. ¿Y por qué se mete Yone Caraballo con gente que era muy próxima, vamos a decir, la gente de Yaiza, y sobre todo se mete en este embrollo sin conocer perfectamente cuál es la circunstancia? A lo mejor no está bien informado de que esa construcción... Yaiza acaba Nueva Canaria acaba de presentar una especie... pero ¿y eso qué tiene que ver? No, que Nueva Canaria quiere introducirse pero no será Yaiza, mejor ¿no? Pero claro, para esas cosas esté el portavoz de Nueva Canaria, Yaiza, y no Yone Caraballo, que a lo mejor no conoce perfectamente la realidad. Entiendo. Bueno, yo lo que espero es que todo este jaleo no le perjudique precisamente al dueño de esta casa, porque a veces es mejor en estas cosas estar callado y hacerlo, digamos, de manera, digamos, discreta, la regularización, si se puede, que con aspaviento, porque con aspaviento puedes conseguir titulares. De todas maneras, Jorge, sí, no voy a seguir con eso. Yo es para que empiecen a entender por lo menos el nacionalismo, porque nunca van a ser igual que los nacionalistas catalanes. Porque ustedes, que son 3 títeres, están todo el día peleando entre ustedes. Y ya está. Nomás que hay que verlo.
Pues sí, bueno, ya tenemos al consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, también de Vivienda, en este caso a don Pablo Rodríguez. Muy buenas tardes, don Pablo, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, don Encantado Pablo, de estar aquí. don Pablo, le llamamos, ayer tuvimos precisamente al presidente del Gobierno de Canarias aquí en directo y hablamos un poco de carretera, pero claro, el hombre tiene tanta carretera en la cabeza de toda Canarias que no sabe los pormenores de cada una de ellas. Y le preguntamos precisamente porque aquí hay cierto, voy a decir una palabra muy canaria, mosqueo, don Pablo, con la carretera LZ40, la carretera que va, para que todo el mundo lo sepa, de la zona del aeropuerto hasta Indelaza al Toro. Sí, de Indelaza al Toro, a la rotonda del Toro. ¿Cómo está en estos momentos ese proyecto? Porque creo que hay 4 millones de euros, bueno, que se viene repitiendo hace años, pero otra vez lo han puesto para estos presupuestos de 2026. Bueno, pues como bien saben ustedes, porque durante mucho tiempo han preguntado y se han interesado por esta actuación, que es un desdoblamiento de la LZ40, la noticia o la novedad, y que es muy importante destacar, es que por fin, después de mucho tiempo, tiene aprobada la declaración de impacto ambiental. Por lo tanto, ya por fin en la isla de Lanzarote tenemos un proyecto con declaración de impacto ambiental que nos va a permitir durante los próximos meses terminar el proyecto ejecutivo, el proyecto constructivo, incorporando los condicionantes de esa declaración de impacto ambiental y por tanto nos va a permitir licitar una obra de cierta envergadura, de bastante envergadura, en la isla de Lanzarote en materia de carreteras. La última obra, para que se hagan una idea, con declaración de impacto ambiental aprobada en la isla de Lanzarote es la recuperación de arrecifes. Por lo tanto, ha pasado demasiados años para llegar a este punto y desde luego yo creo que es una muy buena noticia de que ya por fin tenemos esta declaración de impacto ambiental. Es verdad, don Pablo, porque nos lo ha comentado el alcalde de Tía, que este tema se complicó por diversas causas ya en el anterior grupo de gobierno, en el anterior ejecutivo, en este caso del Pacto de las Flores, porque ya ahí tenía que haberse ya empezado la ejecución de la obra, pero después se nos metió por la vía que se llama lenta, donde hay que tener efectivamente esa declaración de impacto ambiental concienzuda y que ha provocado posiblemente el retraso. Pero me decía el alcalde el otro día aquí que ahora, una vez que ustedes ya hagan el proyecto constructivo, don Pablo, ¿es verdad que tiene que volver de nuevo a medio ambiente? Sí, ahora el proceso es muy largo, no solo para Lanzarote, sino para todas las obras públicas, sobre todo de carreteras. Una vez tenga la declaración de impacto ambiental, al equipo redactor le tenemos que encargar, que ya está encargado, el proyecto constructivo. Y es verdad que la declaración de impacto ambiental lo que te viene a indicar es que tiene unos condicionantes ese proyecto constructivo. Por lo tanto, una vez tengamos el proyecto constructivo aprobado, tenemos que trasladárselo a medio ambiente para que chequee que efectivamente el proyecto incorpora esos condicionantes. No debe ser no estamos hablando de que sea el mayor obstáculo. El mayor obstáculo, sin duda, ha sido tener la declaración de impacto ambiental aprobada. Por lo tanto, yo sí creo que, independientemente que ahora todavía quedan unos pasos por dar, los pasos más importantes ya se han dado y, por tanto, ya tenemos pues en la fase final el proyecto de la LZ40, el desdoblamiento de la LZ40, que tanto hace falta por razones de movilidad, porque es una de las zonas con mayor densidad de tráfico y también de seguridad. Efectivamente. Porque también tenemos, como bien saben ustedes, pues alguna vez que lamentar accidentes graves en esa zona. Sí, de hecho, lo digo por mí, pero por mucha gente y amigos míos, pero también me lo confirmó el alcalde de Tía. Ya mucha gente está intentando no coger esa carretera, van por encima, aunque sea un poco más largo. O por debajo. O por debajo, que sí, también está la circunvalación. Pedro Martín. Consejero, ¿qué tal? Buenas tardes ya. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo me voy a ir directamente al sur. Primero voy a coger la carretera a ver si nos confirma que es verdad que hay una partida para comenzar por fin el proyecto para arreglar el socavón de los hervideros. Nos dijo el presidente del Cabildo que hay 1,5 millones que se ha comprometido el gobierno de Canarias en un proyecto que sale una millonada, 8 millones de euros, y después si coges esa carretera y la arreglas, después te vas al puerto de Playa Blanca
Y le voy a dar una mala noticia. Estamos en diciembre, había un compromiso para que vinieran los cruceros Butiges en noviembre, pero ya terminó el mes. 2 preguntas. Bueno, con respecto al compromiso con la carretera de los Hervideros, decir que efectivamente el presupuesto de la comunidad autónoma para el año próximo va a incorporar una partida de 1,5 millones de euros para ayudar al Cabildo de Lanzarote a poder acometer, poder materializar el arreglo, después de muchos años también, de esa carretera que está en tan mal estado. No es una carretera que sea competencia del Gobierno de Canarias, pero en la buena colaboración administrativa entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, y también, lo tengo que decir, por la expresa petición del presidente de Osvaldo Betancourt a la consejería, pues hemos incorporado esta partida que creo que va a ayudar, en este caso, a la mejora de esa vía. Y con respecto al puerto de Playa Blanca, lo dijimos en su momento, es importante incorporar ese puerto, que es el mejor que tenemos en la red de puertos canarios, a la estrategia de promoción de puertos en el ámbito de los cruceros de pequeño y mediano porte, y tenemos muchas compañías con interés en operar en el puerto, pero es verdad que tiene que materializarse por parte de las compañías. ¿Cómo? Garantizando los servicios portuarios. Para eso hemos pedido colaboración a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y por otro lado garantizando también los servicios en el propio destino. Y ahí hemos pedido también al Ayuntamiento de Yaiza que nos aporte qué servicios se podrían ofrecer a los que quieran asistir. Hemos tenido solicitud de escala para el mes de noviembre de un superyate, de un pequeño crucero. Es verdad que iba sin tripulación, estuvo en el entorno del puerto, pero lo que realmente necesitamos es que vengan pequeños y medianos cruceros en esta nueva temporada de cruceros a operar y a hacer escala en el puerto de Playa Blanca, y eso creo que estamos en condiciones de hacerlo. Tenemos grandes opciones, pero para materializarse tenemos que garantizar los servicios en tierra y en el ámbito portuario. Valentín Ollanet. Sí, buenos días, consejero. Yo vuelvo a Lanzarote 40 porque tengo una duda. Vamos a ver, ¿cómo es la terminología en general, ¿no?, en estos tipos de procedimientos? Porque dice, no, ya tiene el día, ¿no?, que es la declaración de impacto ambiental, pero es que realmente todavía no tiene la declaración de impacto ambiental, en el sentido de que una vez que se haga el proyecto constructivo, hay que, los requisitos que se ponen en esa declaración de impacto ambiental, hay que ponerlos en marcha, porque si no, no le da el visto bueno transición ecológica, creo que en este caso es la consejería. Mi pregunta es, vamos a ver, creo que esta obra tiene un presupuesto como de unos 40 y pico millones. Entonces, resulta que para el presupuesto del 2026 hay 4. Entonces, yo quiero saber, primero, el proyecto constructivo, ¿cuánto puede tardar? ¿Por qué se ponen solo 4 millones en el 2026? Si más o menos nos han dicho, y usted lo ha dicho aquí además, consejero, que antes de que termine esta legislatura va a estar terminado. Bueno, como he dicho en varias ocasiones, primero se diseña el proyecto de trazado, que es, por ejemplo, la discusión que se tiene o que se ha tenido, el debate que se ha tenido en el ámbito de la LZ5. Claro, le preguntaremos. Sí. Y luego, una vez se tiene el proyecto de trazado, se hace la tramitación ambiental para la obtención de la declaración de impacto ambiental, de la DIA. Una vez tienes la DIA, terminas el proyecto constructivo, que es el proyecto ya definitivo, con los condicionantes de la DIA. Realmente el chequeo final que hace transición no es ni siquiera propio de un expediente administrativo, sino es básicamente comprobar que en el proyecto constructivo están todos los condicionantes de la DIA. Es decir, el desdoblamiento de la LZ40 sí tiene aprobada la declaración de impacto ambiental, y ahora lo que queda es la redacción del proyecto constructivo, que tiene un tiempo, un plazo de ejecución de aproximadamente 6 meses. ¿Y los condicionantes? Por eso se ha previsto que durante el próximo año tengamos aprobado el proyecto de manera definitiva y, por tanto, podamos licitarlo. Entre lo que dura la licitación y lo que se termina de redactar el proyecto constructivo, entendemos que es más que suficiente los fondos que se han incorporado a la ley de presupuesto. En el caso
de que haga falta más fondos, tampoco será un problema porque está dentro del marco del convenio de carreteras y el convenio funciona como una bolsa de fondos que se pueden mover en base a las necesidades de cada una de las actuaciones. Me gustaría, porque ya nos queda muy poco tiempo, porque nos queda exactamente 5 minutos, don Pablo, la LZ5, usted dice que ya tenemos el proyecto de trazado, pero todavía no se sabe exactamente cuál es el trazado que se va a acometer, porque realmente aquí hay un lío, don Pablo, que nadie entiende mucho. Le hemos hablado con el presidente del Cabildo de Lanzarote, lo hemos hablado con el presidente del Gobierno de Canarias, porque ustedes un poco dicen que esto es una decisión política del Cabildo, ¿no? Que ustedes dejan en manos al Cabildo una vez se conozcan las alternativas. Pero ya esto ocurrió, don Pablo, en la anterior legislatura y se eligió precisamente eso que usted acaba de decir, el proyecto de trazado, el del desdoblamiento, digamos, no el soterramiento. Al final, ¿cuál es la situación también de esa carretera, don Pablo? Lo primero, decir que lo que hemos trasladado a la opinión pública y a las instituciones es que no vamos a hacer ninguna actuación en contra de las instituciones de la isla, principalmente del Cabildo Insular. No es que estemos esperando que el Cabildo decida, sino que nosotros lo que no vamos a hacer es nada en contra del propio Cabildo. Dicho esto, hay dos puntualizaciones o dos anotaciones. La primera de ellas es que en el año 22, efectivamente, se hace un estudio alternativa que decide que la alternativa más óptima es la de la LZ5, es decir, circunvalar el polígono, el parque empresarial o el polígono industrial de Playa Honda por la zona interior de la isla. Esa es la alternativa que consideran más óptima, pero no es que no dice ese estudio alternativa que el soterramiento sea inviable desde el punto de vista técnico, simplemente dice que en base a determinados parámetros es más óptimo esto. Lo digo porque se ha dicho en alguna ocasión que se descarta el soterramiento porque es inviable técnicamente y eso, de momento, no hay ningún documento de la Consejería que lo estipule de esa manera. Dicho esto, también hay que decir, y me parece interesante decir, que ese estudio de alternativa no se tramitó, se hizo, pero no tuvo información pública ni consulta pública. Y creo que eso fue bastante deficitario a la hora de garantizar el consenso y la consulta de todas las administraciones y agentes implicados. Lo tercero y lo último es que ahora mismo lo que tenemos es una propuesta de trazado que no es ni siquiera un proyecto aprobado, sino una propuesta de trazado que hemos trasladado al Cabildo Insular de Lanzarote, al Ayuntamiento de Arrecife y al Ayuntamiento de San Bartolomé, con el objetivo de que se pronuncie sobre si el proyecto de trazado conforme a lo que las administraciones insulares y locales estiman oportuno o preferimos utilizar otra alternativa, porque estamos en ese momento. Por ejemplo, hemos encontrado buen feedback, es decir, buena contestación en torno a la posible prolongación de la circunvalación de Argana y acceso al hospital insular. Sí. Y eso forma parte del proyecto y del trazado. Por lo tanto, a lo mejor podemos utilizar esa vía, que hay más consenso, por eso le hemos preguntado a Arrecife, también al Cabildo, y no utilizar lo que supone un mayor consumo del territorio, que es la circunvalación de Playa Honda, que parece que tiene mayor contestación. Pero eso lo vamos a saber con seguridad desde el momento en el que las distintas administraciones nos contesten y podamos, por tanto, hacer una consulta más amplia a las administraciones locales. Bueno, ha quedado más o menos claro, porque evidentemente esto es un tema muy complejo, porque más que ustedes, el problema lo estamos teniendo nosotros, porque en el sentido de que tenemos que tomar una decisión ya para que ustedes puedan ponerse y después poder echarle la culpa de que van retrasados. Mientras tanto, creo que vamos a tener la culpa nosotros. Venga, me permite la última. Un minuto, porque sí, vamos rápidamente, consejero. ¿Tiene usted bajo su responsabilidad o a su espalda muchos de los problemas perentorios que tiene o de las necesidades perentorias que tiene esta isla? Vivienda. Le pregunto rápidamente y directamente, ¿se va a entregar alguna vivienda pública en el 2026 y se van a comenzar nuevas promociones de vivienda también en ese año? Hombre, la respuesta fácil es sí a las dos,
Estoy convencido, en el caso de las actuaciones en Maneje, en Arrecife, que se están ejecutando, están muy avanzadas, por lo tanto en el año 26 deben finalizar, y además de eso hemos adquirido algo más de 40 viviendas, 42 viviendas en Playa Blanca, en Yaiza. Vamos a adquirir más de 70 nuevas viviendas también en Yaiza, y estamos trabajando en el proyecto de una nueva actuación de más de 200 viviendas en Arrecife a través de la empresa pública Visocan, que también se añadirán a todas estas. Por lo tanto, sí a ambas preguntas, estamos haciendo un esfuerzo muy importante, sin precedentes en la isla de Lanzarote en materia de vivienda, y estoy convencido que será un buen año de avance para la vivienda, que es el principal problema que tienen los conejeros, pero también todos los canarios. Pues Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, de verdad que muchas gracias por esta, aunque es verdad que un poco precipitada, pero a ver si nos viene aquí con más tranquilidad y podemos hablar. Prefiero ir a Lanzarote, ya saben que es una de mis islas preferidas, mi isla favorita. Pues venga, un abrazo y muchas gracias, consejero, a trabajar. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues estas eran las declaraciones del consejero de Obras Públicas. Tenemos que ir rápidamente a publicidad porque ya está nuestro invitado esperando. Bueno, pues le habíamos dicho y le habíamos prometido que queríamos hablar de la figura de Antonio Félix Hormiga, este hombre polifacético de la cultura de la isla de Lanzarote, un hombre afincado siempre en Arrecife, y casi toda su obra va en torno precisamente a la capital de la isla de Lanzarote. Y queremos hablar con una de las personas que posiblemente más conozca y haya leído precisamente toda su obra, tanto literaria también, porque Antonio también fue pintor, además también fue director de teatro. Y tenemos a la persona que posiblemente más sepa, el licenciado en Filología Hispana, también catedrático de enseñanza secundaria en lengua y literatura, don Sebenzui Rodríguez, que además en su día dio el salto a la política, pero duró poquito. Don Sebenzui, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. No esperaba que lo recordara. Eso son cosas que forman parte... Es un golpe bajo. Son cosas que forman parte del currículum, porque están en el currículum, pero uno las intenta borrar, pero al final ahí queda, ¿no? Yo por la amistad se lo recordé, pero bueno, usted lo hizo con muy buena intención y además el poco tiempo que estuvo lo hizo bastante bien. Tuvo las órdenes de Eva de antes, pues, para no hacerlo bien. Poquito tiempo, pero bueno. Bueno, vamos a hablar, que es más interesante, creo yo, en este caso, del amigo Antonio Félix, que por cierto, me recordaba y me preguntaste el otro día, antes de entrar en materia, si el logotipo primero de Lancelot, ¿quién lo había hecho? Y tú recordabas que podía haber sido Antonio Félix, y efectivamente lo comprobaste, ¿no? Efectivamente, de hecho, aparte de que me sonaba que él una vez me lo había comentado, después simplemente es cuestión de irse a la hemeroteca. Sí. Además tenemos la suerte de que toda la prensa del Lancelot lo tenemos digitalizado desde el año 81, sí. Y mirando en los créditos decía Martín Hormiga y evidentemente era Félix. Nos referimos a esa imagen de cabecera, sí. Los que ya somos un poquito más mayores seguramente lo recordaremos, que era aquellas letras de Lancelot con como esa L un tanto... Como galáctica. Efectivamente, ¿no? Eso fue un diseño de Félix que nos sirve además para poner ya de manifiesto que Félix evidentemente lo recordamos como escritor y tenemos ahí arriba de la mesa muchos de sus libros. Es lo que le iba a decir, que yo hasta yo mismo me quedo asombrado. Yo sabía que había escrito, pero no tantos, ¿no? Y porque estoy viendo aquí una cantidad de casi 10 libros, ¿no? Bueno, eso es una muestra que traje apresuradamente antes de salir de casa. Allí en la estantería cogí así como los primeros que... los primeros que encontré, no, los que más particularmente a mí me llaman la atención, pero evidentemente son muchísimos más, y no solamente esos que son obra exclusiva de él, sino después sus colaboraciones en muchos recopilatorios, ¿no? El último de ellos, una filera de Hormiga, que hizo junto con otros escritores que se apellidan también Hormiga, fue una de las últimas cosas que publicó. Y luego todo lo que escribió en la prensa a lo largo de los años, que fue muchísimo, ¿no? Es decir, que la obra de Félix es mucho más que lo que estamos viendo arriba de la mesa. Ahora comentaremos algunos de los libros, pero antes de nada, para glosar la figura de Félix,
tú un poco comentabas bueno, te hemos cogido unas declaraciones para la noticia que hicimos del fallecimiento, y en este caso, la figura, ¿cómo calificarías tú a Antonio Félix Hormiga? Bueno, yo sé que evidentemente todos pensamos en Félix como escritor, y es lógico y es justo que pensemos en él como escritor, habida cuenta de todo lo que ha escrito, pero Félix fue un creador, sí, sí. Y prefiero usar la palabra de creador porque me parece como mucho más abarcadora y que nos permite en realidad conocer mejor quién fue Félix, ¿no? Y de hecho ese concepto de creación abarcó incluso otras facetas que él también desempeñó, como la de político, también fue concejal del Ayuntamiento de Arrecife durante un mandato, o la de gestor cultural, porque se puede hacer gestión cultural de manera meramente burocrática, o se puede ser gestor cultural, como fue el caso de Félix, de una manera también creativa, ¿no? Ya que Félix fue director del Servicio de Publicaciones del Cabildo de Lanzarote, pues hasta su edad de jubilación, y eso evidentemente lo hizo pues con el gusto de quien sabe lo que es un libro, priorizando que se publicaran libros que tuvieran que ver con Lanzarote e incluso empujando a jóvenes escritores a que publicaran. También tenía un acuerdo con Mafre y todos los años seleccionaba a jóvenes talentos de Lanzarote, se los llevaba a Gran Canaria, se los llevaba a Tenerife para que dieran a conocer su obra, es decir, también un punto de generosidad al respecto. ¿Tú considerarías, yo lo dejo a mis compañeros, que es un hombre hecho a sí mismo, es decir, porque él realmente se metió en temas culturales desde muy joven, pero realmente él no estudió, no hizo carrera universitaria, ¿no? Empezó náutica, ¿no? De hecho, Félix, como hombre de Arrecife, pues evidentemente era un hombre vinculado tremendamente al mar. Ya nos hemos olvidado, pero sí, es que Arrecife, hasta antes de ayer, era una ciudad marinera, y además él, que se crió en sus primeros años por allí, por el Callejón Liso, es decir, sí, con la marea casi que en la esquina, pues evidentemente fue patrón de cabotaje, es decir, que evidentemente empezó unos estudios vinculados a la marinería, y luego sí que es verdad que se forjó, como si dijéramos a sí mismo, probablemente porque tenía como ese punto de sensibilidad innata que a veces tienen los artistas, ¿no? Ahora estamos viendo, por ejemplo, en pantalla una imagen del grupo de teatro Regartija, que probablemente ya lo hemos olvidado, pero fue un grupo bastante importante en su momento en Lanzarote. Ahí vemos, por ejemplo, a un Quino Falero, que hoy es productor, director teatral, produce algunos programas para la televisión autonómica. Es el más jovencito de todos, el que ven a la derecha o izquierda, según como lo estemos viendo, a la izquierda, con el jerseycito blanco. Y evidentemente Tejura también está ahí, ¿no? Tejura, que todavía sigue trabajando en el Ayuntamiento de Arrecife, con sus belenes, es decir, personas con un talento artístico a las que Félix supo aglutinar en su momento, y no solamente para representar obras ajenas, sino también para representar obras propias, porque Félix también fue escritor de obras de teatro. También. No tenemos ninguna aquí arriba de la mesa, pero también escribió varias obras de teatro. 2 de ellas las llegó a publicar, otras pues quedaron inéditas, probablemente porque fueron pues para poner en escena, escritas con cierto punto de inmediatez. Y luego pues evidentemente como buen escritor fue siempre un gran lector. A mí una de las cosas que me gustaba siempre de ir a hablar con Félix es que siempre me descubría a algún escritor. De hecho, hay escritores nigerianos, sabemos la tendencia un tanto africanista que tenía Félix, como por ejemplo Amos Tutuola, que venía Félix de repente y te decía, mira lo que tengo, y había conseguido en Iberlibro, en uno de estos anticuarios, uno de estos libros valiosos que a nosotros en Canarias, tan cerca de allí, nos había pasado desapercibido, y él se nutría evidentemente de toda esa tradición. De hecho, cuando lo lees, eres capaz de reconocer pues, esa tradición africanista en su obra, eres capaz de reconocer esa tradición de la literatura hispanoamericana, ¿no? Con ese punto de realismo mágico, y eres capaz de reconocer también a la tradición de la literatura canaria, porque hay fragmentos de Félix que te recuerdan a autores como un Pancho Guerra o lo demás. Es decir, que Félix no era un hombre que simplemente vivía de las musas, sino que era un hombre evidentemente formado, que leía muchísimo, y luego evidentemente cuando lees y encuentras esas metáforas y esas imágenes tan poderosas, te das cuenta de que estaba pues dotado de ese talento y de esa sensibilidad para la literatura que algunos quisiéramos tener y no tenemos. Sí, a mí me gustaría preguntarte, sobre todo por la influencia que pudo tener Félix Hormiga en ese Arrecife porteño, o ese Arrecife porteño
en Félix Hormiga. ¿Cómo lo relacionarías tú y la influencia que pudo tener en él, e incluso después avanzar un poco hasta casi los últimos días? ¿Cómo recibió él que se le nombrara hijo predilecto de este arrecife? Bueno, yo creo que se da un camino de ida y vuelta. Evidentemente, Félix Hormiga es quien es, y tiene esas preciosas imágenes y esas preciosas metáforas, como podemos ver, por ejemplo, en un libro que se titula lacónicamente Arrecife. Es evidentemente quien es porque es hijo de su tierra, y él eso lo sabe. Y luego, evidentemente, él lo que pretende hacer con su obra siempre es tratar de recordarnos quiénes somos, y para recordarnos quiénes somos también intenta recordarnos quiénes fuimos. Y de hecho, buena parte de la obra de Félix está inspirada en Arrecife. No todo, el 100%, pero cuando el espacio es reconocible, está inspirado en Arrecife. Y hay como un empeño, primero de querer recordarnos quiénes somos, de esa identidad marinera de la que venimos, de la que probablemente hemos ido perdiendo, pero también parece que hay un empeño, yo por lo menos lo leo así, de enseñarnos a mirar Arrecife. Y eso es una cuestión que yo considero importante, porque fíjense, no quiero dar aquí la gran clase de literatura ahora mismo, pero si nos vamos a los textos literarios de comienzos de siglo y vemos la descripción que hacían los propios escritores, como Benito Pérez Armas, del paisaje de Lanzarote, se describía como un paisaje feo, porque era seco, porque era árido. Y luego empiezan a llegar una serie de escritores y de artistas como Pancho Lasso, más tarde César Manrique, pero antes de César, Pancho Lasso, Aquiles Hate, que nos enseñan, que nos ayudan a educar la mirada y a darnos cuenta de que hay una mirada embellecedora posible sobre Lanzarote. Pues en todo ese proceso de construcción, ¿no?, de estetización del paisaje, de ayudarnos a través de la literatura, de las artes, a darnos cuenta de que no eran solamente un montón de piedras, sino a ver la belleza en todo ese paisaje, siempre hubo un lugar de Lanzarote que quedó al margen, y ese evidentemente fue Arrecife. Y precisamente de ahí viene pues que hasta el otro día, vamos a ser sinceros, te venía un amigo de fuera y lo llevábamos a visitar toda la isla y decíamos Arrecife y lo dejamos para el final. Y es porque no teníamos un discurso. Y yo creo que la obra de Félix construye ese discurso que le faltaba a Arrecife, que fue quedando un tanto arrinconada. Y ese es uno de los grandes méritos. Y probablemente junto a las otras muchas cosas que pudiéramos decir de él desde el punto de vista artístico, es una razón más que sobrada y más que suficiente para considerarlo hijo predilecto, porque ha hecho por Arrecife desde las artes lo que otros no supieron hacer. Valentín. Sevensui, estamos hablando de un hombre que es eso, un renacentista, ¿no? Un humanista también, ¿no? Pero centrándonos en la literatura, tiene, bueno, aquí tenemos una muestra, ¿no? Tiene ensayos, tiene novelas, narrativas, tiene cuentos infantiles, tiene poesía. Tú, de esa, digamos, extensa categoría de géneros, ¿qué es lo que más te gusta de Félix Hormiga? Uy, eso siempre es súper complicado, ¿no? Porque cuando me hacen esa pregunta me debato entre el padre y el hijo. Entre el padre y la madre. No, o entre mis gustos personales y claro, particulares y lo que a lo mejor como crítico literario, profesional de la literatura, buscaría. A mí particularmente, pues, y ahí entramos en el terreno de los gustos personales, siempre me han encantado sus relatos cortos, ¿no? Y, por ejemplo, para mí, leer, aunque después podemos hablar del Rabo del Ciclón, pero para mí La vieja a veces bebía es maravilloso, ¿no? Porque son esos relatos cortos, con unos finales que no te esperas, que son además con un toque de humor. Hay un punto de idiosincrasia, que no de folclorismo, ¿vale? No es la obra de Pancho Guerra, recargada. A mí particularmente me puede muchísimo la obra narrativa, pero reconozco que, por ejemplo, un texto como Arrecife es absolutamente delicioso. Y desde el punto de vista de la crítica literaria, pues probablemente Arrecife sea, me cuesta decirlo, pero de lo mejor que escribió Félix. Y es una obra, precisamente, solamente hay que ver el título, Arrecife. Pero bueno, te tiene que gustar también un poco la poesía, aunque Arrecife más que poesía es prosa poética, pero a quien no le guste tanto, yo creo que un libro como Enigmas le puede gustar, aunque es más difícil de conseguir a lo mejor en las librerías, no así en las bibliotecas. La vieja a veces bebía, se puede encontrar fácilmente. Es un libro plagado de muchos recuerdos de su infancia, porque Félix
como buen observador, ¿no? Que es como buen artista, sabía quedarse con pequeñas anécdotas que seguramente a ti y a mí nos pasarían como inadvertidas, como bueno, un chascarrillo, y Félix sabía convertirlas en una obra literaria, sabía convertirlas en un cuento y sabía aprovechar la oportunidad para contarnos algo a partir de ese cuento, de lo que fue Arrecife, de lo que hemos perdido de Arrecife, para cuestionar nuestro presente. Es una obra que también hay que leer un poco en clave crítica, ¿no? Porque Félix al final también era, por otra parte, un ensayista, ¿no? Una persona que le gustaba escribir sobre cuál fue nuestro pasado, además muchas veces con un contenido histórico documentado, es decir, no hablaba de oídas. Félix es una persona que había leído bastante sobre el pasado de la isla, y fíjate qué curioso, porque no hay en su obra nostalgia de decir, ay, qué pena lo que hemos perdido, sino hay qué pena que no somos conscientes de lo que hemos perdido y no somos conscientes y hemos caminado hacia adelante sin pararnos a pensar de dónde veníamos, ¿no? No sé si soy capaz de explicar esta idea, porque a veces parece que es como una especie de tiempo, cualquier tiempo pasado fue mejor y lo de antes era lo bueno y lo de ahora mira qué malo, turistas y no sé qué. No es la literatura de Félix. La literatura de Félix es aceptar el presente, pero lo cuestiona, lo interroga, y lo interroga mirando hacia el pasado. Y ves un poco como si a veces hubiera una sorpresa de decir, ustedes han pasado de 0 a 100 en un momento, sin pararse a pensar en cuál ha sido el camino que han recorrido, ¿no? Y en ese sentido leer la obra de Félix nos ayuda a que de vez en cuando hagamos ese proceso de reflexión de cómo han ido pasando los tiempos y de cómo nos hemos ido construyendo en una isla que ya es completamente distinta a la de hace 50 años. Yo, perdona, el otro día participo en un programa de radio que es regional, y el otro día comentando, bueno, la muerte de Félix, decía que era, aunque parece un tópico, pero que era un referente cultural de Arrecife y un referente cultural de Lanzarote, y me decían, y de Canarias, me decían desde allá, es decir, ¿qué importancia tuvo? O sea, vamos a ver, esto es muy sencillo. No hay muchos libros tampoco de historia de la literatura canaria, pero si nos vamos a los pocos que hay, en la biblioteca, en la librería, donde sea, vamos a ver que nombres de Lanzarote no son los que más aparecen. De comienzos de siglo te puede aparecer un Benito Pérez Armas, de Yaiza, que además fue una persona que después terminó triunfando en Tenerife. Ángel Guerra, evidentemente, mi queridísimo Ángel Guerra, que además triunfó en Madrid. Y luego, un nombre que nos encontramos inexcusablemente es el de Félix Hormiga. Y te lo encuentras al lado de todos los grandes escritores canarios, como puede ser Ángel Sánchez, Elsa López, Cirilo Leal. Es decir, siempre aparece Félix dentro de esa generación, porque participa precisamente de esa generación que surge precisamente después de la dictadura, ¿no? Es verdad que Félix creaba ya en los estertores del franquismo, y hacía teatro, pintura fundamentalmente, pero su resurgir es precisamente, ¿no? Pues, después de la dictadura, años 80, y Félix Hormiga participa pues, de esa creación literaria canaria que mira hacia el archipiélago y que intenta explicarnos qué significa ser isleño desde la perspectiva actual y echando las raíces hacia el pasado. Algo que hacen otros escritores, pero que Félix lo hace desde Lanzarote y más concretamente muchas veces desde Arrecife, pero que si abstraes la lectura que Félix te hace, trasládala a Santa Cruz de Tenerife, trasládala a Santa Cruz de La Palma, trasládala al Hierro. ¿Cree que tuvo influencia Ángel Guerra o Félix cogió influencia de Ángel Guerra? Félix conocía muy bien la literatura canaria y conocía perfectamente a Ángel Guerra. Lo que pasa es que su estilo es completamente distinto, igual que conocía muy bien la literatura de Pancho Guerra, ¿no? Que es otro de los grandes referentes que tomaron muchos de ellos. Pero claro que sí. De hecho, fíjate, siendo Félix editor del servicio de publicaciones del Cabildo de Lanzarote, hizo una cosa desde mi punto de vista preciosa, muchas personas seguramente lo tendrán en su casa, que era una cajita con 4 libros que él consideraba imprescindibles de la literatura de Lanzarote. Estaba Mararía, de Rafael Arozarena, estaba Agustín Espinosa, que es indiscutible, con Lancelot, y estaba precisamente La Lapa, de Ángel Guerra. Oye, a mí me gustaría preguntar, a lo mejor es una bobería,
pero sí es verdad que a lo largo de la historia hemos visto esa costumbre que han tenido los grandes, no solo literatos, sino artistas, a reunirse en torno a una mesa de un bar. Y hombre, ver a Félix en la calle Real era ya casi como un clásico, ¿no? ¿Qué importancia le das a eso? Claro, además me acabo de acordar de una broma, porque Félix siempre decía que le gustaba ir a tomarse un café a la calle. Él decía que él iba solo, se sentaba y siempre le aparecía alguien y decía, yo voy a la calle Real. Y siempre gastaba la broma y dice, porque a una irreal no voy a ir. ¿No? Y era de esas bromas, de esos puntos de humor que tenía Félix siempre cuando tenía esas intervenciones. Claro, además Félix, fíjate, que es una persona ampliamente conocida y ampliamente respetada, y si hiciéramos una glosa exhaustiva, que bueno, resultaría imposible porque tendríamos que rastrear excesivamente la prensa y los archivos, pero Félix estaba en todos los saraos. Lo que pasa es que uno lo considera como el escritor local de Arrecife, que efectivamente lo era, pero te vas a Fuerteventura y te encuentras a Félix. Hay un acto importante en Tenerife o en Gran Canaria, te encuentras a Félix. Hay una, por ejemplo, cuando se instituye el Día de las Letras Canarias, una de las primeras personas que está desde aquí, desde la periferia, es Félix, quien escribe los primeros trabajos sobre el Día de las Letras Canarias, sobre Beira y Clavijo, es precisamente Félix Hormiga, es decir, que era una persona que no solamente es que formara parte de esa generación de escritores y escritoras importantes, porque generacionalmente nació ahí, sino que estaba en contacto con todos ellos. O sea, no queda nadie de todos esos grandes que no conozca a Félix. Si cogemos, por ejemplo, el libro mismo de Arrecife, nos vemos que por detrás quien aparece es una glosa que le hace, bueno, en esa no, creo que es en otra edición, en la de tapa, en la de Rústica, aparece una glosa de Ángel Sánchez, el Premio Canarias de Literatura. Es decir, no hay ninguno de esos grandes escritores que evidentemente no aprecia a Félix. Y lo hemos visto estos días en el Canarias 7, en La Provincia, en El Día, donde hemos encontrado pues, obituarios de Félix escritos precisamente por todos ellos. A veces no sabemos, lo tenemos tan cerca y creemos que es uno que escribe cositas, ¿no? Sí. Y no nos damos cuenta de que es una persona verdaderamente más importante. Bueno, no, yo es que quería hacer una pregunta que no, porque ya nos queda muy poco tiempo. Porque soy un alegador, lo sé. No, ha estado perfecto. Pero no, lo que quería comentarte es que el último programa que participó Félix aquí con nosotros, más allá de la entrevista última que ya le hizo ya con el estado avanzado de su enfermedad, Andrés, fue en un debate que hicimos sobre César Manrique. Y yo invité precisamente a Félix, que ha escrito un libro, que escribió un libro, Lanzarote antes de César. ¿Qué relación tuvo César con Félix? Ellos se conocieron evidentemente y trabajaron juntos. Date cuenta de que cuando se crea el almacén, en uno de los... Estoy hablando de memoria, y si digo el año exacto voy a meter la pata, así que mejor no lo digo, pero recordarán que el almacén tuvo una librería. Sí, señor. Esa librería quien la llevaba era precisamente Félix Hormiga. Y de hecho, cuando ya después el almacén se cede al Cabildo, quien lo dirige es Félix Hormiga. Lo que pasa es que Félix Hormiga es un hombre que sabía ser ecuánime y evidentemente podía tener buena relación con César, podía admirarlo, me imagino que ese sería el tono de su entrevista, pero no se olvidaba de los que estaban alrededor. Y ahí tienes, por ejemplo, otro libro, que no sé si lo tienes arriba de la mesa, que es el de Jesús Soto, que es un ensayo, debe tener ya pues unos 14, 15 años ese libro, pero vamos, se puede encontrar fácilmente, creo que está editado precisamente por su editorial, porque Félix también fue editor de Cíclope Editores, y es una obra en la que revaloriza la figura de Jesús Soto, quien falleció en el 2003, que evidentemente trabajó muchísimo junto a César y que de una manera pues probablemente injusta a veces nos hemos olvidado de él, y él hace una glosa de su vida y de su obra pues con un tono a veces un tanto ensayístico, a veces un tanto literario y bastante personal, y yo creo que justo con la figura de Jesús Soto. En ese sentido hay que decir que también el libro que recientemente ha publicado Marcial Martín, el que fue director eterno, como digo yo, de los centros turísticos, también hace una glosa y una defensa de la figura de Jesús Soto.
no, porque a veces la gente lo ha confundido, no para, en este caso, No contra César. contra No, César Manrique, no. ni mucho menos. Ni para eclipsarlo. Ni para para eclipsarlo, nada, ni sino mucho para menos. hacer Sí, justicia. sí, efectivamente. Y decir que César Manrique fue un genio y nadie lo puede discutir. Claro. Es decir, y me abstraigo de toda discusión política de que si César, que si la fundación. No. César fue un genio. Eso no lo puede discutir nadie. Y nadie que se considera lanzaroteño de pro puede tener duda de la importancia que tiene César Manrique y de lo que ha aportado y del genio que era. De lo que pasa es que fue una persona que brillaba tanto que probablemente por el camino otras personas que también tenían un gran talento, léase Jesús Soto, pues a lo mejor han pasado desapercibidas. Y yo creo que es de justicia pues poner en valor también las otras personas, no para decir, no, es que, no, sino simplemente para terminar de contar la historia completa, porque una historia solamente se entiende si contamos lo que le pasa a todos los personajes, no solamente lo que le pasa al protagonista. Al protagonista, efectivamente. Última pregunta. Sí, venga. no, yo te iba, algo que has dicho, Seven Sui, que yo también ya lo había oído, es decir, esa faceta de mecenazgo que tenía Félix. Por ejemplo, hay periodistas ahora mismo que han escrito libros pues muy influenciados por el empujón que les daba y por la ayuda que les daba. Bueno, es que fue no solamente, creo que lo comentaba ya antes, jefe del servicio de publicaciones, también él tuvo su editorial, la editorial Cíclope, y antes de Cíclope, la editorial El Guinaguaria, y antes de eso tuvo una revista literaria, que era la revista Litoral, donde cuando en Canarias a lo mejor no había tantas revistas literarias, quiero decir, en Arrecife teníamos una, y Félix iba detrás de la gente para aquellas personas que sabía que tenían talento para la escritura, animándolas a escribir. Y luego, que no sé si antes López Punté, también estuvo trabajando muchos años colaborando con Mafre y todos los años elegía a gente de aquí, de Lanzarote, chicas, chicos, jóvenes, fundamentalmente poetas, para llevárselos después a esas islas, a las capitales culturales de Canarias, para darlos a conocer y para publicarles además su obra. Eso yo creo que también hay que ponérselo en valor, porque hay otros escritores que son un poquito más tripúos, ¿verdad? Un poquito más egocéntricos, de primero publico yo y los demás ya veremos. Y él tuvo ese punto de generosidad, ¿no? Luego, si estamos buscando razones para considerarlo hijo predilecto de Arrecife, que tal vez debiera ser lo de Lanzarote, tenemos sobradas cuentas para ello. Pues, Seven Sui, yo creo que ya, porque una de las cosas que yo con el tiempo, pues empecé también muy joven a trabajar, es que conocí a Agustín de la O, conocí a Leandro Perdomo, ya fallecidos ambos evidentemente, y cada vez nos estamos quedando sin referente importante literario, porque, y eso de alguna manera es la memoria viva que se está muriendo, ¿no? Poco a poco. Van surgiendo nuevas voces y afortunadamente uno se va a cualquier librería de Lanzarote y libros escritos por escritores de Lanzarote. Hay mucho. Con mayor o menor Noveles, talento. ¿te refieres? Noveles. Noveles hay muchísimos, ¿no? Entonces, yo creo que nunca se había escrito tanto como ahora, nunca había habido tantos periódicos como hay ahora y tantos medios para publicar como hay ahora. Y conocemos casos, por ejemplo, uno de ellos el de Lana Corujo, una escritora de Lanzarote, que además está publicando no solamente ya en editoriales de aquí, sino que está publicando en Madrid, que lleva un libro ambientado en Lanzarote por la 6ª edición y que se pasea por todas las ferias del libro. O sea que yo creo que sobre todo, sí que hay talento. yo hablaba de la memoria. Eso es otra historia. Que es otra historia. Pues don Seven Sui nos ha dado esta clase maestra, en este caso se lo tengo que agradecer y se lo debíamos a la figura de Antonio Félix, y aunque esto es un programa más político, siempre queremos tener algunas pinceladas siempre culturales, por lo menos alguna vez al año, y en este caso ha tocado la figura de Antonio Félix Hormiga. Muchas gracias de verdad, Seven Sui, y esperemos que siga usted dándonos ilustrándonos tanto a tanta gente que nos está viendo en estos momentos. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, Valentino, tenemos que ir. Saludos. También Pedro, nosotros no es una amenaza, pero mañana a la misma hora aquí. Buenas tardes.